que ya estabas, pero yo pensé que estabas presencial y no te veía entrar a nuestros estudios. Perdón, Gracia. Oye, estoy hablando aquí con la audiencia, se está poniendo bueno el debate, se está poniendo buena la interacción sobre la unidad y sobre todo esto, que cada vez, Gracia, me parece que es un tema que más vamos a tener que hablar mientras más se acerquen las fechas de definición del proceso de la sucesión presidencial de 2024. Y yo hablaba que toda esta cuestión de la unidad, que muchos lo han dicho, algunos no lo han dicho, hay que decirlo, hay algunos que lo han dicho, otros no lo han dicho, pero los que lo han dicho, al final los vamos a ver de cuerpo entero cuando llegue ese momento, para ver si es verdad que van a guardar la unidad o solamente fue de dientes para afuera. Y también hablaba yo, Gracias, sobre los que estamos acá, sobre los que estamos del otro lado de las cámaras, de los que ejercemos una opinión o un trabajo de comunicación o un trabajo periodístico o tenemos en cierta manera una influencia sobre cierta grupo poblacional, el que también nosotros nos vamos a exhibir en el manejo de esta sucesión y de esta selección del candidato o la candidata a la presidencia de la República. Es decir, todos estamos a prueba en esta misión de guardar la unidad en pos de un bien mayor, que es la continuidad de la transformación. ¿Qué piensas de eso? Sé que no es el tema que traes, pero ¿qué piensas de esto? Me interesa mucho que tú nos des tu opinión. Pues mira, y rapidísimo, yo creo que sobre esto, el hecho de que mantengamos la unidad y que nuestro papel como analistas, como comunicadores, comunicadoras, sea pues siempre buscar esa unidad, eso no significa que no tengamos una opinión o una preferencia, ¿no? Y Claro. sobre todo, entre más pasa el tiempo, pues el presidente lo dice todo el tiempo, no hay tiempo para cizagueos y mucho menos para andar como de tibios, ¿no? Vamos a decirlo así, con tibiezas. Y que aquí más bien lo que siempre es importante es que independientemente de nuestras preferencias, el llamado a la unidad es para cerrar filas con quien resulte electa o electo dentro del movimiento para poder ir a la presidencia de la República, sobre todo porque lo hemos platicado en infinidad de ocasiones, ¿no? El tema no es quién llega, o sea, quién llega dentro del movimiento, porque evidentemente sí, estas, vamos a ponerle 3, porque no son 4, yo digo que son 3, estas 3 corcholatas, bueno, 4 con Noroña, está bien, compañeros y compañeras, es que yo tenía en la mente a Monreal, pero bueno, incluyendo a Noroña, estas 4 corcholatas, finalmente si están ahí es porque representan algo del movimiento. Unas tienen más que otras, lo que sea, pero finalmente representan y el presidente confía plenamente en ellas. Entonces, basándonos en esto, hay que pensar en lo que viene en el 24 y lo que ya ligándolo al tema que vamos a hablar en este momento, lo que viene del 24 al 30, ¿no? Y que finalmente quien resulte electo o electa debe ser esa persona que nos haga tener la continuidad del proyecto porque el presidente no va a estar. Entonces, por eso es importante el llamado a la unidad y que independientemente de nuestras preferencias, sí tenemos que cuidar mucho el mensaje que le damos hacia la militancia y hacia quienes simpatizan con el movimiento. Porque de esta manera, pues, ¿cómo podemos lograr que, ok, esa persona llega, va, ya nos peleamos, ya toda esa persona llega, ¿y qué sigue? ¿Qué sigue? Lo que tenemos que hacer es finalmente cerrar filas con esa persona para que el proyecto de nación continúe como lo que tenemos ahorita con el presidente, con más cosas o menos cosas, pero siempre logrando la continuidad de la cuarta transformación. Sí, claro, yo creo que es importante eso que tú estás diciendo. La unidad no supone que ahorita en este momento, que es un proceso, como así abiertamente se dice, un proceso de selección, cada uno, si quiere expresar por qué corcholata o por qué figura se está de alguna forma inclinando, esto es totalmente legítimo. Aquí mismo dicen algunos, por ejemplo, que no, que les parece que Noroña no es alguien de fiar, que es poco tolerante, no me cae mal, pero sus formas sí coincido contigo. Dice Angie Valdés, y por ejemplo hay otros que dicen, oye, de todos es el menos peor Noroña. Es decir, se vale que haya personas y otro que dice, por ejemplo, Claudia está ganando en todas las encuestas, y se vale esta opinión personal, pero es una opinión personal en el proceso de selección. Cuando yo hablo de unidad, es que va a pasar justo de lo que tú decías. Cuando ya se decida a la o al candidato, que todos cerremos filas, porque lo que viene es enfrentarnos a una derecha abiertamente fascista que, ya retomando el discurso de Lili Téllez, es una derecha abiertamente fascista que además hay muchos fascistas políticos en el país, ha habido muchos, y hoy hay muchos fascistas.
pero el que alguien lo reconozca y Sí, aparte de eso diga que eso es motivo de orgullo, eso es otra cosa, Gracia. claro. Sí, Puedes sí, ser sí. fascista y todo y andarte en el closet, ¿no? Del fascismo y de repente hasta ni siquiera pronunciar cosas fascistas para no caer en esto, que además el fascismo está reprobado socialmente en el mundo entero. Pero ya que alguien de forma abierta diga que hay que presumir que son fascistas, eso ya es otra cosa. Y es a lo que se va a enfrentar al final el proyecto, no necesariamente en 2024, sino en las próximas elecciones de 2030 en adelante, ¿no? ¿Cómo ves, mi querida Gracia? Pues a mí este discurso de Lili Telles, que cada vez se va intensificando más y que independientemente de las encuestadoras que digan que tiene opiniones negativas, creo que también el hecho de que en ese evento se hayan escuchado aplausos y no se hayan escuchado como alguien que detiene ese discurso y sino que se haya permitido. Y el hecho de que ella diga inclusive que es un orgullo ser conservadora y que es un orgullo defender a la familia, estar en contra de la ideología de género y todas esas cosas que promueve la ultraderecha, que promueven los fascismos en el mundo, pues finalmente es súper preocupante. Es muy preocupante porque ahí hablamos de que antes la gente se avergonzaba por ser de derecha, pero tenía representantes en el gobierno con Felipe Calderón. Felipe Calderón no de derecha, es de ultraderecha. ¿Y qué pasó después? ¿Y qué fue pasando en todos los estados de la República con estos movimientos conservadores que operaban debajo del agua? Ahorita lo que está haciendo y lo que está visibilizando Lili Telles es que hay un fuerte movimiento conservador que independientemente de que ahorita lo que decía en todas las encuestas apunta a que Morena y alguno de los posibles representantes para la candidatura en el 2024 vaya a salir ganador o ganadora, pues finalmente estamos hablando de que se está consolidando un movimiento visible fascista, un movimiento visible ultraconservador que y también lo hemos dicho varias veces, que puede que no llegue, o sea, que no va a llegar a la presidencia de la República en el 2024, pero ¿qué pasa en el 2030? ¿O qué pasa también ahorita en la elección de los congresos locales y de los congresos federales? Ahorita lo acabamos de ver en Chile el día de ayer, con las elecciones internas. Ganó el proyecto de los conservadores, bueno, ganaron los conservadores para mantener la constitución pinochetista. Entonces estamos hablando de que en Latinoamérica, y también hace poco estaba leyendo que Petro tiene poca aprobación y está bajo de aprobación en Colombia. Entonces estamos hablando de situaciones y contextos de Latinoamérica que no son nada alejados de la realidad aquí en México y que este movimiento fascista ya existía, pero se está visibilizando cada vez más y que tenemos que detenerlo, no nada más en la presidencia de la República, sino en todos los espacios e inclusive ahorita en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A mí me parece que hay algo muy fuerte porque más allá de un debate de si en algún momento la derecha fue una opción política valiosa de un sector de la población que cree en ciertos ideales o ciertos principios de la derecha, a mí me parece que hay algo muy peligroso en el país que rumbo a las siguientes décadas se están levantando dos grandes movimientos de la derecha mexicana. Uno abiertamente fascista, con la representación de Lili Telles y apoyado por un montón de políticos, tal vez posiblemente desde España, incluso de Estados Unidos, y de asociaciones abiertamente fascistas y de ultraderecha, en España también, obviamente. Y por el otro lado, otra derecha que es la derecha del cártel de Calderón, del cártel inmobiliario, ¿no? Que se está saliendo mucho ahora en la Ciudad de México, todo lo que se provocó a través de este cártel inmobiliario que literalmente costó la vida de personas, o sea, un hecho político que cuesta la vida de personas. Entonces estamos viendo que la derecha va dejando de ser una opción moralmente posible y moralmente ética, ¿no? Porque además, bien lo decía, el presidente lo ha dicho mucho, aludiendo a un dicho del propio presidente Benito Juárez de que el triunfo de la reacción es moralmente imposible. Estamos viendo cómo es cierto en el país, solo hay dos derechas, la derecha panista de Lili Telles fascista y la derecha del cártel de Calderón y el cártel inmobiliario y todo lo que hemos visto de los nexos con el crimen organizado, García Luna, Cabeza de Vaca, todo aquello que representa esa unión del Estado con el crimen organizado. ¿Cómo ves esa cuestión de estas dos opciones dentro de la derecha mexicana?
Que finalmente una de ellas, que es la opción de Felipe Calderón, está cada vez más visibilizado que es una opción infalible, o digo que es una opción que no podemos, y que se visibiliza cada vez más, que no podemos regresar a ella, ¿no? Y esto ya es visto inclusive hasta en la misma derecha, ya los ves peleándose. Hace 3 días creo que Felipe Calderón puso que la culpa de que el PAN se haya destruido era de otras personas, y la misma gente del PAN le contesta que fue su culpa, ¿no? O sea, ya existen estas dos grandes brechas que se están generando, pero sí hace falta mucho visibilizar que la otra opción que es como la opción buena ondita del PAN, pero que es muy agresiva y que aparte se disfraza de ciudadana, esas son las más peligrosas, a mi consideración, porque pues esa gente que no está con Morena y que ya ve que Felipe Calderón no tuvo un buen gobierno, que de hecho ha sido de los peores, entonces dice, bueno, ¿qué voy a hacer? Me inclino hacia el lado de Lili Téllez y compañía. Y eso estoy hablando inclusive de la centroizquierda, de los militantes de Movimiento Ciudadano, por ejemplo, que dicen que jamás votarían por Morena, pero pues tampoco por Felipe Calderón, pero entonces ¿por quién sí? Por Lili Téllez. ¿Por quién más? Por Santiago Krill. O sea, por toda esa ala del panismo que está haciendo como evidentemente un movimiento de derecha, pero light, pero que en el discurso se van con todo, ¿no? Lo vimos igual hace poco en la conferencia de prensa de todos los panistas, de Sandra Cuevas, que inclusive todos ellos suman 1500 años de cárcel. Si no sé si aquí alguien más tiene un dato diferente, pero yo creo que entre todos ellos suman muchísimos años de cárcel, y que finalmente todos ellos, el único discurso que tienen es atacar al presidente. Entonces, cuando el presidente no esté, ¿qué va a suceder? Que entonces van a decir, bueno, entonces, como tenemos que construir un proyecto de nación alternativo, recopilando, ¿qué? Propuestas ciudadanas. Entonces, ahí es cuando viene toda esta derechización de la ciudadanía, y viene toda esta derechización de quienes no aceptan a Morena, porque también hay que decirlo, sí hay, sobre todo entre las llamadas clases medias, que también lo hemos comentado, no existe mucho apoyo, inclusive si quedara Marcelo, ¿no? Vamos a decir, bueno, es que Marcelo recupera las clases medias, no es cierto, porque si Marcelo va con Morena, esas clases medias que están en centro izquierda, para nada estarían con Morena. Entonces es importante visibilizar todo esto que está sucediendo en el contexto del país, porque independientemente de que haya dos proyectos de nación, que el presidente lo ha dicho muy bien y claramente, estos dos proyectos de nación representan cosas totalmente diferentes, y el que no queremos que regrese es el que sí se puede ir fortaleciendo con estos discursos y con estas acciones que están haciendo desde sus conferencias de prensa, desde sus pláticas en las escuelas, en las universidades, y pues evidentemente yendo hacia dónde, hacia los estados más conservadores como Aguascalientes. Ahora que decías de la conferencia de prensa, Santiago Krill decía algo que debemos reconocerle, porque dijo algo que tiene mucho de verdad, o todo de verdad. Decía, si nos tocan a uno, nos tocan a todos. Y es que sí, evidentemente, esta cuestión del cártel inmobiliario, Gracia, está teniendo unos tentáculos prácticamente de todo el PAN, o sea, todo el PAN, incluso el PAN de Querétaro, el PAN de Tijuana, obviamente el PAN de la Ciudad de México, están embarradísimos. Entonces, hay una crisis tremenda dentro de la derecha, del partido opositor más fuerte, que es el PAN, porque es más fuerte que el PRI, más fuerte que los chuchos rateros, pero ahora estamos viendo que hay una crisis, les está explotando una crisis hacia adentro del PAN, y eso es importante también mencionarlo. Y que finalmente cuando estamos hablando de, bueno, es que, ¿qué hace, por ejemplo, ahorita lo que pasó en el Congreso, ¿no? ¿Qué hacían los personajes más visibles del PAN? Xochitl Gálvez, atarse con una cadena en la sesión para que no, o sea, realmente no ves que exista una oposición que esté a la altura de los momentos históricos que estamos viviendo. Mientras, por dentro en el PAN están viviendo una crisis impresionante, pero ellos parece que lo único que están haciendo es esperar a ver qué es lo que hace el presidente para sacar raja política. Por ejemplo, ahorita lo que pasó con la Suprema Corte, ahorita, ¿quiénes ya son las personas que están con la Suprema Corte? Los panistas. ¿Quiénes? Sí. Pues obviamente quienes no están con el presidente. Entonces, creo que esa falta de visión, esa falta de oposición que está a la altura, lo único que hace es, ahí sí lo voy a decir, es polarizar la conversación pública. ¿Por qué? Porque en lugar de que existan argumentos sólidos que puedan decir, es que por eso estamos en contra de, por ejemplo, Xochitl Gálvez, en lugar de encadenarse al Congreso, pues lo que debió de haber hecho es traer a toda la bancada del PAN para poder comenzar a dialogar.
porque para poder dialogar las iniciativas y no simplemente hacer un show mediático y empiernarse con otro legislador en la Cámara de Senadores y acampar ahí y hacer una pijamada, ¿no? Entonces ahí también hablamos del nivel que tenemos de oposición y de lo que definitivamente no queremos que regrese en el país, porque México debe estar a la altura, pues, de la situación histórica que estamos viviendo, del momento que estamos viviendo y lo que queremos que perdure con la Cuarta Transformación. Para terminar, Gracia, yo te hago una pregunta. Estamos viendo una fractura muy fuerte al interior del PAN por esta circunstancia, ¿no? O unos están acusados por actos de corrupción de la estafa maestra y del Pacto por México, y que de hecho ahí está un prófugo que es el propio Anaya. Otros están por fraudes y por desvío de recursos en Tamaulipas o en los estados en donde gobernaron. Otros están abiertamente ahí por esta parte del cártel inmobiliario. Hay una crisis profunda en el PAN, el propio Calderón haciendo críticas muy fuertes, ¿no?, en contra de los actuales dirigentes del PAN. El PRI está viviendo su propia crisis, una crisis complicada, una vez que se decide por parte del propio tribunal que Alito sí se vaya también al 2024 como dirigente y que él sea al final el que vaya a negociar las candidaturas y el que tenga la negociación con los otros partidos de la alianza opositora. ¿Tú crees que estas crisis que estamos viendo en la derecha mexicana las vayamos a empezar a ver más recrudecidas en el movimiento de regeneración nacional? Estoy hablando de la parte del partido político, ¿no? Porque en la parte de lo popular, de lo social, hay un 70-80% abrumador de respaldo al presidente. Pero estoy hablando de la cúpula partidista, de los actores políticos al interior de Morena. ¿Crees que nos estemos cada vez acercando a una crisis profunda al interior del partido político Morena? ¿O ves que se va a librar de una forma airosa, por decirlo así, este proceso de selección y de sucesión presidencial? Yo creo que lo natural es que sí exista una fractura, ¿no? Lo natural justo por dos cuestiones. Primero, por las internas, porque por las internas, pues, por lo lógico, hay personas que están con uno u otra corcholata, ¿no? Pero que esas fracturas lógicas y naturales no debiliten el movimiento ya es otra cosa. Que en algún momento sí se va a necesitar buscar esa unidad, porque aparte, por la otra situación, es que el presidente no estará y el líder moral del partido y el líder en todos los sentidos es el presidente. Entonces aquí lo que necesitamos como, por una parte, es madurar y superar, por así decirlo, que yo creo que requiere inclusive todo un programa de análisis sobre qué es lo que va a pasar con el partido, pero sí requiere madurar esta parte, ¿no? Madurar esta parte y sobre todo yo apostaría por el llamado a la militancia. Debe ser no nada más para cerrar filas con el candidato o candidata, sino con el proyecto de nación del presidente, porque no acaba en el 2024. Es decir, que nos vayamos directamente a las bases que consolidaron y que crearon este movimiento, para poder informarles, para poder hacerlos parte de este proyecto de transformación, porque el presidente, y hay que decirlo así, ¿no? Obviamente hay muchísimos actores y actoras que han estado en este proyecto, pero finalmente el presidente ha cargado con todo en sus hombros. Ha cargado con la comunicación del partido y del mismo proyecto, ha cargado con los proyectos, con las iniciativas, ha cargado con absolutamente todo, ¿no? Entonces yo creo que el proceso de maduración viene en que cada quien tome lo que le corresponde y que el tomar cada quien lo que le corresponde va de la mano con que la misma cúpula partidista debe de voltear a ver a las bases y a quienes formaron el partido, porque únicamente de esa manera vamos a poder salir adelante. Si no, yo sí consideraría que sería muy difícil, porque pues finalmente, si no teniendo al presidente de manera física, inclusive todos los días en la mañanera, sí podemos estancarnos en una crisis que tenemos que salir a flote con quienes, no únicamente con quien resulte ganador o ganadora, sino realmente con nuestras bases de la militancia. Sin duda, es un temazo ese, mi querida Gracia. Lo vamos a ir asumiendo aquí en Resentidos. Estamos preparando una serie de entrevistas que tienen que ir enfocadas a qué pasará con el partido después de López Obrador o sin López Obrador, como la figura moral, con la fuerza de esa figura social política tan importante que tiene el presidente y con el arraigo que tiene en la sociedad y en el pueblo. ¿Qué va a pasar con el partido? Es una de las preguntas más importantes, pero dijiste una palabra clave y con esta termino: maduración.
hemos avanzado muchísimo, nos hemos politizado, nos hemos concientizado muchísimo, hemos abierto espacios de comunicación vigorosos, fuertes, de gran alcance, de influencia. Hemos construido muchísimo como sociedad y como pueblo. Hemos sido nosotros un propio canal de televisión, una propia estación de radio, yendo casa por casa, hablando con familiares, con amigos. Me consta de ese nivel de concientización, pero viene un proceso de maduración y ese proceso de maduración es doloroso y tiene muchísimas posibilidades de que se pueda provocar, si no se madura adecuadamente, una malformación o un quiebre que a la única que beneficiaría sería a esta derecha fascista y narca, que hay que decirlo abiertamente, y eso, pues desde luego que no lo queremos. Te agradezco muchísimo, mi querida Gracia, nos vemos el próximo lunes, te mando un fuerte abrazo. Gracias, amigo, y gracias a toda la audiencia que nos está viendo.